Capítulo 52. Un mundo familiar. Decir que la situación era incómoda habría sido quedarse muy corto. Gracias a la oportuna llegada de refuerzos del inframundo, la horda de hombres lobo que atacó Quo fue derrotada rápidamente. Por lo que habían oído, Issei y Rías pudieron inferir que se había producido una fuga de mazmorra, que provocó que casi todo un distrito de la ciudad fuera invadido por bestias mágicas. Aún así, eso no explicaba cómo habían salido en Quo en lugar del mismo lugar por el que habían entrado, ni la existencia de los otros Issei y Rías, quienes eran idénticos a su contraparte, mientras que el otro Issei solo se parecía un poco a él. Tras deshacerse de su armadura de escamas, los dos Issei finalmente vieron que sus peinados y estructuras faciales no eran las únicas diferencias. Para empezar, el otro Issei era notablemente más bajo que él, y tampoco tan musculoso. Pero, claro, esas eran solo las menores de sus preocupaciones. Tras derrotar al último hombre lobo y calmarse un poco la situación, Sona los invitó a la academia. Así que allí estaban, sentados a un lado de la gran mesa en la sala de conferencias de la oficina del consejo estudiantil, frente a sus homólogos en un silencio incómodo, junto con el resto de la nobleza, quienes claramente no reconocieron a Issei. Ninguno de los dos había dicho una palabra desde el momento en que Azazel se fue con un mechón de cabello tomado de cada Rías para realizar una prueba de ADN, ni habían hecho ningún intento por romper el silencio. Mil pensamientos cruzaron su mente mientras Issei, sentado con los brazos cruzados, miraba fijamente al otro Issei, quien también lo observaba con total confusión, pero ninguno tenía mucho sentido, salvo una única posibilidad. Después de todo, había notado la ausencia de Ingvild y Ravel en el club de investigación de lo oculto, a pesar de que el leviatán de cabello lila había salido del hospital hacía un par de días y se había reincorporado a sus actividades diarias. Cabe destacar que Drake también había confirmado que percibía una presencia similar a la suya proveniente del otro equipo potenciado que llevaba su gemelo. Era evidente que el otro Drake le había dicho lo mismo a su compañero, quien aún parecía intentar comprender la situación. Entonces sí. Finalmente, Rías, su Rías, rompió el silencio apoyando los brazos sobre la mesa. Su atención se centró en la otra Rías, quien también la miró expectante. ¿A ti también te encanta Japón? Ella preguntó, haciendo que Issei se girara hacia ella, su ojo izquierdo se entrecerró un poco mientras su novia lo miraba y simplemente se encogía de hombros levemente. Sí, lo hago. Respondió la otra Rías, volviendo a la pareja hacia ella. Lo que más me gusta de esto es que... y cultura e historia. Terminó Rías, haciendo que la otra Rías abriera un poco los ojos antes de asentir con una leve sonrisa. ¿Cuál es tu lugar favorito entonces? ¿Qué tal si lo respondemos a la vez? A la cuenta de 3. Está bien. 3, 2, 1. Akihabara. Ambas Rías respondieron al unísono. Hubo una breve pausa, y ambos Issei miraron a sus Rías antes de que el propio Issei soltara un pequeño bufido. Obviamente, el lugar que muchos consideraban el centro de la cultura otaku japonesa sería el favorito de su novia. Cualquiera podía darse cuenta. Por otra parte, dado su amor por Japón y la frecuencia con la que hablaba de otras ciudades, especialmente de Kioto, con el viaje anual de los estudiantes de segundo año de la Academia Quo a la vuelta de la esquina, la respuesta podría haber sido cualquier cosa. El hecho de que ambas Rías hubieran dado la misma respuesta al mismo tiempo solo hacía que la posibilidad fuera aún más difícil de ignorar. O sea, no hay manera, ¿verdad? Dijo el otro Issei mientras señalaba a su homólogo, quien se giró para mirarlo. De ninguna manera este tipo soy yo. Esto tiene que ser algún tipo de truco de clonación que la Brigada del Caos usó para fastidiarnos. Sabes que yo podría decir lo mismo, respondió Issei, reclinándose aún más en su silla y levantando el brazo izquierdo al ver cómo el Boosted Gear se materializaba en un destello rojo. Digamos que uno de nosotros es un clon del otro. ¿Y qué hay de nuestros Sacred Gears? Recrear el Boosted Gear está al alcance de Azazel Sensei si tiene tiempo suficiente, pero ¿qué hay del espíritu sellado en su interior? ¿De verdad crees que Drake, en su estado actual, también puede ser clonado? Bueno, para ser justos, dijo Akeno con una suave risa, ocultando su sonrisa tras la mano.
Issei-kun creó accidentalmente 300 clones de sí mismo hace unos meses. Nos causaron muchos problemas antes de desaparecer, pero todos podían usar los mismos poderes. Por un breve momento, Issei y Rías no pudieron hacer nada más que quedarse sentados allí y mirarla, atónitos, ya que no era algo que ninguno de los dos esperaba escuchar. Claro, todos se parecían a Issei-kun, terminó Kiba, rompiendo el silencio con una suave risa y su sonrisa característica. Está bien, dijo Issei mientras asentía lentamente con la cabeza e intercambiaba una mirada con Rías antes de continuar. Eso nunca me pasó, pero creo que entiendo por qué piensas que somos clones ahora. Espera, ¿qué quieres decir con que eso nunca te pasó a ti? La respuesta se retrasó, al menos por ahora, pues la puerta del otro lado de la habitación se abrió de repente. Azazel entró con algunos archivos, pero no estaba solo. Le seguían Sona y su reina Tsubaki, así como Sir Lucifer, su doncella Greyfia y el señor y la señora de la casa Gremori, Seoticus y Venelana Gremori. Todos se detuvieron al ver a Rías, mientras que la presencia de Issei solo aumentó su confusión. Así que es verdad y... padre. Madre. La otra Rías reconoció sorprendida mientras se levantaba para saludar a sus padres. Rías casi hizo lo mismo, pero Issei la agarró de la mano y la sujetó, asintiendo con la cabeza para tranquilizarla antes de volver la mirada hacia Azazel, expectante. Bien, tengo los resultados de la prueba de ADN aquí mismo, dijo Azazel, sosteniendo los archivos y atrayendo la atención de todos. Y antes de que pregunten, sí, lo hice varias veces, y no, este no es otro incidente causado por uno de mis experimentos. En resumen, los resultados de ADN son idénticos. Genéticamente hablando, cada par es la misma persona, o demonios, pero ya me entienden. ¿Pero cómo es posible, Azazel? Preguntó Seoticus mientras se giraba para mirar al gobernador general de Grigori, quien solo pudo encogerse de hombros en respuesta. Creo que tengo la respuesta, si quieren escucharla. Issei habló, haciendo que todos en la habitación lo miraran. Antes de dártelo, déjame hacerte algunas preguntas para confirmarlo. Continuó Issei mientras reclinaba su silla y se sentaba por completo, volviendo su atención a Rías y al resto del club de investigación oculta para preguntar. Primero, ¿sabes quién es Inkbild? Inkbild. Issei repitió confundido, y esa fue toda la respuesta que Issei necesitaba. Bien, segunda pregunta, ¿Ravel Phoenix ya fue transferida a Kuo? Continuó Issei, y fue Sir quien respondió. Por su expresión, era evidente que él también había empezado a comprenderlo al hacer esa pregunta, ya que los demás adultos en la sala y algunos otros como Sona, las dos Rías y Roswei se compartían la misma comprensión. No, no lo ha hecho. De hecho, está previsto que la transfieran la semana que viene. De donde yo vengo, ya la transferiste a Kuo hace varios meses, respondió Issei, y Rías asintió con la cabeza en confirmación. Lleva un tiempo formando parte de mi club de investigación oculta, añadió Rías, provocando una visible sorpresa en su contraparte. Bien, tercera y última pregunta, interrumpió Issei antes de que alguien pudiera interrumpir, con un tono más serio esta vez. ¿Los hombres lobo con los que luchaste antes salieron de algún tipo de portal? Quería preguntar si era el mismo portal del que él y Rías habían salido, pero dado lo caótica que había sido la batalla, dudaba mucho que alguien se hubiera dado cuenta. Así fue, respondió Sona City. Ese portal apareció en nuestro pueblo hace 4 días. Esperábamos que fuera un portal que condujera a algún lugar, pero era como un muro sólido que no pudimos derribar para entrar, y nada salió de él hasta hoy. Issei y Rías intercambiaron una mirada al oír eso. ¿Podría ser esa la razón? De acuerdo. Escuchen con atención, lo que experimentaron con esos hombres lobos saliendo de ese portal es lo que llamamos una fuga de mazmorra. Issei continuó mientras se reclinaba, luciendo bastante satisfecho con la respuesta que había recibido, pues cumplía con la posibilidad que había considerado desde el principio. Cada vez que esos portales, esas puertas como la que vieron permanecen desatendidos durante demasiado tiempo, se produce un evento llamado fuga de mazmorra, que permite que los monstruos que están dentro crucen y entren en su mundo. ¿A qué te refieres con nuestro mundo?
Preguntó el otro Issei, pero parecía que él también había empezado a llegar a la misma conclusión. Ya te habrás dado cuenta, ¿verdad, Issei? Preguntó Issei, señalándose a sí mismo y a la chica de cabello carmesí a su lado antes de continuar. Rías y yo somos de otro mundo. Paralelo al tuyo. Hubo un momento de silencio atónito mientras sus palabras calaban hondo entre los demonios y ángeles, incluyendo a Irina, presentes en la sala. Algunos lo miraban fijamente, mientras que otros fruncían el ceño o intercambiaban miradas, intentando procesar lo que acababan de oír. Durante varios segundos, el único sonido en la habitación fue el leve zumbido de los aparatos de aire acondicionado. ¡Genial! Entonces la teoría del mundo parelle es cierta. Exclamó Azazel, rompiendo el silencio antes de notar la mirada que todos le dirigían. Vamos, no me digan que no han visto ninguna de esas películas de superhéroes con elementos del multiverso. Estamos lidiando con el mismo problema, ¿saben? Ah, como la segunda temporada de Flash. El otro Issei señaló a Azazel tras chasquear los dedos, lo que hizo que el ángel caído asintiera en señal de confirmación. Vale, ya lo entiendo. Ah, ¿sí? ¿A ti también te gustan las cosas de superhéroes? Por supuesto. Es mi género favorito. Respondió el otro Issei, lo que provocó que ambos se señalaran con sonrisas idénticas. Mi favorito es Kamen Rider Pinky. ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué demonios es? Espera, ¿eso no es porno de mierda? Preguntó Issei, recordando el título de la película que Matsuda y Motoama intentaron que viera con ellos meses atrás, cuando aún trabajaba como supporter, pero había estado demasiado ocupado con el trabajo y se había negado. ¿Qué tiene de malo eso, eh? Entonces, supongo que esto significa que tu mundo es muy similar al nuestro. Preguntó Kiba con una risita, interrumpiendo la conversación entre los dos Issei mientras Gasper y los otros Issei continuaban explicando el concepto del multiverso a Xenovia, Irina y Asia, ya que no tenían ni idea de lo que hablaban. Por lo que Rías y yo sabemos, salvo por las diferencias que señalé antes en mis preguntas, todo aquí parece ser más o menos igual que de donde venimos. Al menos, todos aquí somos iguales. Azazel es nuestro profesor de química, mientras que Rosuei-san es la profesora de cívica. Nuestros títulos nobiliarios también son idénticos. Issei asintió. Pero en cuanto a cómo terminamos aquí, no tengo ni idea. Rías y yo estábamos despejando una puerta similar a la que viste, pero entramos en territorio Astaroth en el inframundo. Al salir, en lugar de regresar, terminamos aquí, en Pueblo Quo. Tu pueblo Quo, tu mundo. ¿Eso significa que las dos puertas estaban conectadas de alguna manera? Preguntó Azazel mientras se frotaba la barbilla con una sonrisa pensativa. Como Issei esperaba, el ángel caído sería el más emocionado con toda la situación. Supongo que debe ser así. Rías y yo creemos y... Espera. Basta ya. El otro Issei levantó las manos, interrumpiendo el tema y decidió preguntar. Esto me ha estado molestando desde hace tiempo, pero ¿por qué sigues llamando a tu buchón por su nombre? ¿No es Tui? ¿Por qué? Porque es mi novia. Issei lo interrumpió con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Y así fue, pero aparentemente solo en su mundo, pues toda la sala volvió a quedar en silencio. Pero esta vez, todos los que estaban al otro lado compartieron la sensación de shock, y a Issei no le costó mucho entender por qué. Espera, dijo, reconociendo las caras de todos, mientras una sonrisa burlona se le abría paso. No me digas que no están saliendo aquí. ¿No lo son? Preguntó Rías, y su contraparte negó con la cabeza en respuesta, luciendo un poco decepcionada, pero lo disimuló bien. Bueno, supongo que eso ya responde a la pregunta de quién es más genial entre nosotros dos, concluyó Issei con aire de suficiencia, ganándose un suave codazo en la costilla de Rías mientras se giraba hacia él y le lanzaba una mirada breve pero significativa. Al otro lado de la mesa, su compañera parecía tan sorprendida como todos los demás, pero había un atisbo de esperanza en sus ojos mientras observaba a la pareja. Sí, dijo el otro Issei con voz llana, antes de hundir los hombros. Sí, lo eres.
Después de un momento de silencio, el otro Issei gritó con lágrimas de celos corriendo por sus mejillas. ¿Cómo? El repentino estallido tomó a todos por sorpresa, sobre todo al propio Issei. Algunos se estremecieron, otros parpadearon, aunque era evidente que algunos lo esperaban, por mucho que anhelaran una mejor situación. Al mismo tiempo, el otro Issei se desplomó hacia adelante, golpeando los codos contra la mesa mientras se arrastraba las manos por la cara. Issei lo miró fijamente un momento antes de comentar con frialdad, sin que le hiciera ninguna gracia su cara. Estás siendo demasiado dramático, ¿sabes? Estoy siendo Issei-kun, por favor. Tendremos tiempo para hablar de ello más tarde. Sir Sechs habló finalmente con una sonrisa reconfortante, agitando las manos lentamente mientras miraba a los dos Issei. Sus palabras claramente se dirigían a ambos antes de que el asunto se agravara. Por ahora, escuchemos los primeros sobre otros asuntos. Creo que tienen mucho que compartir con nosotros. Lo hacemos, dijo Issei después de intercambiar una mirada con Rías, sin tener problemas para darse cuenta de que ella pensaba lo mismo que él. Oni-sama, Rías habló, pero se contuvo antes de poder formular una pregunta, sintiéndose insegura de cómo dirigirse a Sir Sechs correctamente, ya que no era su hermano. Llámame como quieras, Rías, dijo Lucifer, el de cabello carmesí, riendo. Sigo siendo tu hermano mayor, ¿sí? Sí, lo eres, respondió Rías, asintiendo con una sonrisa antes de continuar. Bueno, algo que me he estado preguntando, corrígeme si me equivoco, pero por lo que dijo Sona, puedo asumir que nunca antes se han encontrado con un portal aquí en su mundo. No, nada de eso, respondió Azazel sacudiendo la cabeza. Entonces creo que aquí es donde nuestros mundos difieren. Estas puertas llevan casi 18 años abriéndose en mi mundo, respondió Rías, lo que dejó atónitos a los demás. Aún sabemos muy poco sobre ellas, pero parecen actuar como entradas a otra dimensión completamente diferente a la nuestra. Algunas parecen cuevas, otras conducen a tierras abiertas, etc., pero todas albergan una horda de monstruos, liderados por un poderoso jefe, que permanecerán abiertos hasta que muera. Es como un videojuego. Matas al jefe, la mazmorra termina. Matas al monstruo más fuerte, la puerta se cierra. Issei asintió. Siempre se había preguntado si era por esas similitudes que todos terminaban usando términos de videojuegos para cualquier cosa relacionada con las puertas. En cuanto a los monstruos, no se puede razonar con ellos. Los más inteligentes hablan un idioma que ni siquiera los demonios entienden, y una voz interior los impulsa constantemente a masacrar a todo lo que no sea suyo. Al tratar con ellos, o eres el cazador o la presa, concluyó Issei. Su tono fue ligero al principio, pero gradualmente se volvió más serio, dejando a todos, excepto a Rías, ligeramente aturdidos. Nadie se sentía más aturdido que su homólogo y el orc. Pero ese también es el problema. Dijiste que no podías entrar por esa puerta, ¿verdad? Preguntó Rías, mirando a Sona, quien asintió para confirmar sus palabras. Normalmente, puedes entrar por una puerta e intentar despejarla cazando al jefe antes de que ocurra la fuga de la mazmorra. Las únicas puertas que impiden entrar y salir son las puertas rojas. ¿Por casualidad la puerta era roja? No, era azul. Bueno, fue normal, lo que lo hizo aún más extraño. Issei señaló a su compañero en respuesta antes de que el silencio volviera a apoderarse de la sala. Issei continuó meciéndose en su asiento, con la mirada fija en el techo, absorto en sus pensamientos, intentando comprender qué estaba pasando. Sin embargo, había algo que creía saber con certeza. Necesitaría hacer algunas preguntas más para confirmarlo, pero Issei había llegado a la conclusión de que su contraparte nunca había tenido nada parecido al sistema, lo cual probablemente era el catalizador de las diferencias entre ambos, al menos en cuanto a apariencia. Entonces ¿y ahora qué? Preguntó el otro Issei mientras se rascaba la nuca y miraba a su homólogo. Lamento decirlo, pero por ahora, creo que Rías y yo estamos atrapados aquí, dijo Issei finalmente, reclinándose y descruzando los brazos. Nada de lo que he intentado para que volvamos a nuestro mundo ha funcionado, y créeme, lo he intentado todo.
Issei terminó con énfasis en su última palabra, tras haber intentado usar intercambio de sombras para ver si podía recuperar a Rias y a él mismo intercambiando con una de las sombras que había asignado para proteger a Asia. Sin embargo, tal como esperaba, la habilidad permaneció inactiva, y solo pudo intercambiar con las sombras que los habían acompañado a él y a Rias dentro de las suyas. Eso prácticamente confirmó que la habilidad no era interdimensional, o al menos, todavía no. Mucho podría cambiar una vez que subiera de nivel. Por ahora, tenía que averiguar qué había sucedido. Descubrir la causa le indicaría una solución, e Issei presentía que esas puertas eran su mejor opción, ya que esa extraña puerta los había dejado a él y a Rias en este mundo paralelo. Solo podía esperar que apareciera otra pronto. Y por alguna razón, también sospechaba que el sistema tenía algo que ver con eso, aunque todavía no podía probarlo. Seguro que puedo encontrar algo que los ayude. Aunque no lo crean, esas películas son sorprendentemente precisas desde el punto de vista científico. Azazel habló, haciendo que Rias e Issei lo miraran. Estaba a punto de volver a hablar, cuando de repente sonó su teléfono, lo que le hizo decir antes de salir de la habitación: disculpen un momento. Issei-kun, Rias, ¿puedo hablar con ustedes un momento en privado? Preguntó Circe mientras se acercaba a Issei y Rias con gracia y una leve sonrisa, aunque su expresión se tornó un poco más seria al hablarles. ¿Se trata de esas puertas de las que hablan? ¿Creen que ¿Qué opinan? Preguntó Akeno, dejando que Circe conversara con los otros Issei y Rias en privado mientras ella se volvía hacia Rias y los demás. Como todos, aún estaba conmocionada por la sorpresa de ver a otra Rias, a otra Issei, y descubrir que provenían de un mundo completamente diferente, similar al suyo. Quiero decir, todavía no sé cómo sentirme al respecto, dijo Issei con incertidumbre mientras se rascaba la nuca. Aún le costaba creer que el otro tipo fuera él, de otro mundo no. Por lo que parecían tener muchas similitudes, aunque esas similitudes parecían insignificantes comparadas con las dos Rias, que parecían ser exactamente iguales. ¿Sabes? Pensándolo bien. Kiba empezó con una sonrisa alegre, frunciendo el ceño mientras miraba al otro Issei, que hablaba con Circe. ¿No crees que el otro Issei es un poco, no sé, madura? Preguntó Rosueise, inclinando ligeramente la cabeza. Sí, Rosueise Sensei. Kiba asintió al profesor de civismo y compañero Rook de la nobleza. Esa es la palabra. No me sorprendería que no fuera un pervertido como tú, senpai, por cómo reaccionó a tu basura, añadió con eco con frialdad, pero había un toque de diversión en sus ojos amarillos mientras miraba a Issei desde su posición. Oye, protestó Issei de inmediato con una sonrisa forzada. Eso no es justo, Koneko-chan. De acuerdo. Hablaremos más sobre esto más tarde si la situación se agrava, dijo Circe, alzando un poco la voz para indicar que la conversación privada que tenía con los otros Rias e Issei ya había terminado. Con una leve sonrisa, continuó hacia el resto de la habitación. Todos, hasta que encuentren la manera de regresar a su mundo, Issei y Rias se quedarán con nosotros por ahora. Estaremos a su cuidado, dijeron ambos, bajando la cabeza formalmente hacia los que estaban sentados al otro lado de la mesa. ¿Tienes dónde quedarte?, preguntó Rias, antes de ofrecer con una sonrisa radiante. ¿Por qué no vienes a nuestra casa y te quedas con nosotros? Tenemos muchas habitaciones libres que pueden usar. Sí, más o menos yo también sé cómo va, respondió Issei con una risita. No le sorprendería en absoluto que la residencia Youdou de este mundo también se hubiera reconstruido de la noche a la mañana en una casa de 6 pisos con 2 sótanos. Pero, ¿no crees que Goro-san y Miki-san se preocuparían si nos vieran deambulando por la casa? Razonó Rias, señalando con el dedo entre ella y su compañera. Al fin y al cabo, eran exactamente iguales, y sería muy confuso para cualquiera que no estuviera al tanto de la situación. Y no te olvides de nosotros. Issei le habló a su homólogo, quien asintió con la cabeza en señal de comprensión y sonrió. Entonces, padre, madre, ¿pueden quedarse en la mansión?, preguntó Rias, y la idea se le ocurrió al volverse hacia sus padres, quienes observaban la conversación en silencio con sonrisas divertidas.
Rías puede quedarse en mi habitación si quiere. Yo no quiero ser una molestia. No digas esas tonterías, interrumpió Benelana con firmeza, haciendo que Rías se callara de inmediato. Un momento después, su expresión se suavizó con una cálida sonrisa mientras la señora de la casa Gremory continuaba. Cualquier Rías siempre es bienvenida en nuestra casa, querida. Y cualquier Issei Yudou, por supuesto. Seotikus asintió. Nuestras puertas están abiertas para ambos todo el tiempo que necesiten. La otra Rías bajó la cabeza respetuosamente y le sonrió. Gracias. De verdad lo apreciamos. Entonces sí. Buenas noticias, chicos. Anunció Azazel al regresar a la habitación, guardando el teléfono en el bolsillo. Interrumpió a Issei antes de que pudiera decir nada, ya que toda la sala se volvió hacia él. Otra de esas puertas acaba de aparecer cerca de nuestra sede en el inframundo. Recuérdame de nuevo, ¿cómo es eso una buena noticia? Preguntó Rosue Issei, entrecerrando un poco los ojos al mirar a su colega. Quiero decir, tiene razón. Ahora mismo, podrían ser nuestra única esperanza de regresar a nuestro mundo. Uno de ellos nos trajo aquí, así que otro podría dejarnos regresar, señaló Issei mientras se ponía de pie con Rías, volviendo la cabeza hacia Circe antes de continuar con el ceño fruncido. Aunque, supongo que eso significa que la situación está empezando a empeorar. Estas puertas y los monstruos mágicos llevan años plagando nuestro mundo. Lo último que quiero es que alguien más corra la misma suerte. Azazel, ¿puedes llevarnos a esa puerta? Preguntó Rías. Si hay alguna posibilidad de que nos ayude a encontrar el camino de regreso, necesitamos verla. Y si no, podemos ayudarte a abrirla. No quiero presumir, pero soy todo un experto. Issei asintió con suficiencia, inflando el pecho al cruzar los brazos. Rías respondió con otro codazo juguetón, lo que hizo que Issei se volviera hacia ella con una sonrisa. Oye, tú sabes mejor que nadie que es verdad. Muy bien, tortolitos. Los llevaré, dijo finalmente Azazel, señalando con el pulgar por encima del hombro. Circe, ¿quieres venir? El Mao de cabello carmesí asintió con la cabeza en respuesta. Justo cuando estaban a punto de irse y regresar a la oficina principal, donde el grupo Citri mantenía su círculo mágico, los otros Issei, Rías y el resto del club de investigación oculta se levantaron de sus asientos y se movieron para seguirlos, deteniendo a la pareja en sus pasos mientras se giraban y los miraban. Vamos contigo, dijo el otro Issei con una amplia sonrisa. Esto no es turismo, ¿sabes? Preguntó Issei con una ceja levantada, pero continuó antes de que nadie pudiera protestar. Pero claro, adelante. Este es tu mundo. No voy a detenerte. Con eso resuelto, Azazel se giró y los condujo fuera de la habitación, usando el círculo mágico que tenía la nobleza Citri para teletransportarse al inframundo. En un destello de luz, los demonios y los ángeles caídos se encontraron parados en una amplia avenida abierta, donde una puerta colosal se encontraba en el centro, elevándose sobre las estructuras circundantes, su superficie ondulaba débilmente mientras los relámpagos crepitaban y el maná denso se arremolinaba hacia el centro. Shemasai, Barakiel, Benemune. Gritó Azazel antes de que nadie pudiera comentar nada sobre la puerta, dirigiendo la mirada hacia el grupo de ángeles caídos que se reunía a su alrededor. Entre ellos se encontraban el vicegobernador general de Hirgori, Barakiel, y una mujer de larga cabellera morada y penetrantes ojos naranjas, enmarcados por unas gafas que le daban una apariencia estricta y profesional. Issei la reconoció, pues la había visto, a la de su mundo, con Azazel un par de veces. Se llamaba Benemune y era la secretaria del chef de Hirgori. ¡Padre! Llamó a Keno, atrayendo la atención de Azazel mientras los tres cadres se giraban y los miraban. Akeno. Respondió Barakiel con una sonrisa antes de acercarse con sus compañeros ángeles caídos. Al acercarse, los tres se quedaron paralizados al ver a la segunda Rías e Issei, con la mirada fija entre ellos y sus dobles, claramente confundidos. Larga historia, dijo Azazel riendo, dándole una palmadita a Barakiel en el hombro antes de volverse hacia Shemasai y preguntarle. Shemasai, ¿cuál es la situación?
Este portal apareció hace unos momentos, informó Shemasai. Envié una unidad de reconocimiento para evaluarlo, pero... Espera, ¿se puede entrar a este? Preguntó Azazel, con sorpresa en la voz. Shemasai asintió. El que apareció en Kuo estaba completamente sellado. Issei, ¿qué te parece? Preguntó, mirando a Issei, que estaba junto a Rías, quien usaba un extraño dispositivo para escanear la puerta. Entonces, este debe ser un portal normal. Según esta lectura, es un portal de rango V, respondió Issei tras comprobar el medidor de maná que Rías sostenía antes de volver la mirada al enorme remolino de energía que tenían ante ellos. No podía identificar exactamente qué era, pero había algo en la puerta que le resultaba familiar, como si hubiera visto o sentido algo parecido antes. Déjame adivinar. ¿El tercero más peligroso según la clasificación? Preguntó Azazel, e Issei asintió. Dijiste que enviaste una unidad de reconocimiento, Shemasai. Preguntó, mirando a su vicegobernador. Sí, pero aún no han informado, gobernador. ¿Y cuándo fue eso exactamente? Preguntó Issei con seriedad mientras se giraba hacia Benemune, quien se ajustó las gafas antes de responder. Hace 10 minutos. ¿Y cuántos enviaste? Solo una docena. ¿Por qué? Issei simplemente asintió con la cabeza en señal de comprensión e intercambió una mirada significativa con Rías antes de decir. Miren. Los métodos de comunicación convencionales no funcionan dentro de una puerta, dijo Issei con seriedad mientras se giraba por completo para encarar a los ángeles caídos. Varios de ellos abrieron los ojos de par en par al oír sus palabras. Sus hombres deberían haberse dado cuenta casi de inmediato. Así que si llevan tanto tiempo fuera y no han sabido nada de ellos, entonces están perdidos, o algo peor. Un tenso silencio se apoderó de la avenida mientras Issei centró su atención en su novia y le habló. Rías, quédate aquí con ellos. Yo entraré a buscar a esos ángeles caídos. Con suerte, quizá aún estén vivos, dijo, girándose rápidamente hacia la puerta en cuanto Rías asintió con la cabeza, mostrando su comprensión. Antes de que pudiera entrar, Azazel gritó, deteniéndolo en sus pasos. Espera. ¿Piensas entrar sola? Al menos deja que una de nosotras te acompañe. Con el debido respeto, Sensei, sé lo que hago. Ninguno de ustedes lo sabe. Traer a alguien conmigo solo me retrasará. Sin mencionar que exceder el límite de asaltantes podría hacer que la puerta se vuelva roja y la ubicación al otro lado cambie, respondió Issei con firmeza, mirando a Azazel, Baraki y Circeps uno por uno. Y si ocurre una fuga de mazmorra, confío en ustedes para mantener la situación bajo control. Puedo cuidarme solo ahí dentro. Circeps lo observó un momento y asintió. Satisfecho, Issei miró a su doble y extendió el puño para golpearlo suavemente en el hombro. Mantén la línea mientras no estoy. Por supuesto. Puedes contar conmigo. Issei asintió brevemente y se volvió hacia la puerta. Sin dudarlo, entró corriendo, su figura engullida por la masa de energía arremolinada mientras el portal se encendía una vez antes de asentarse de nuevo. Oye, Rías. ¿Me prestas ese dispositivo un momento? Preguntó Azazel, señalando el medidor de maná que tenía en las manos. Claro, Sensei, respondió Rías, entregándoselo. Lo usamos para medir la onda de maná que sale de los portales y determinar su dificultad. El tamaño físico de uno no siempre se refleja en su nivel real. Interesante y... Rías, ¿tienes alguna contramedida especial para estas puertas en tu mundo? Preguntó Circeps mientras se acercaba, su mirada se desvió brevemente hacia el portal que tenía delante. Ella negó con la cabeza. No realmente. Una vez que aparece una puerta, la prioridad es despejarla antes de que se produzca una fuga de mazmorra. Intentar cerrarlas desde fuera nunca ha funcionado, aunque he oído que se pueden contener. En Rusia, hay un héroe llamado Yuri Orlov que podría... Espera, héroe. Repitió la otra Rías, con los ojos abiertos de sorpresa cuando todo el club de investigación oculta se giró hacia su doble al oír la frase como en héroe de la facción de héroes.
Sí, son uno de nuestros mejores aliados, respondió Rías asintiendo, observando los rostros un segundo antes de continuar, dándose cuenta. Espera, ¿no están aquí? Todo lo contrario, en realidad, dijo Akeno, negando con la cabeza. Forman parte de la Brigada del Caos, una facción cuyo objetivo es erradicar cualquier especie que consideren maligna. Los demonios son solo uno de sus objetivos. Sí, esos cabrones nos han estado atacando casi todas las noches, añadió Issei con el ceño fruncido. Nos han causado muchos problemas últimamente. No lo creo, murmuró Rías, completamente sorprendida, antes de continuar explicando. En mi mundo, son nobles guerreros que luchan para proteger a todos, sin importar quiénes sean, humanos o no. Hemos sido aliados de ellos desde antes de la firma del Tratado de Paz de Quo, y hemos trabajado estrechamente con ellos para enfrentar las amenazas de los portales desde el primero. Mi hermano luchó junto a ellos durante uno de los peores incidentes de Dungeon Break. Y cualquiera puede convertirse en héroe, incluso nosotros los demonios, si deciden elegirlo como carrera al llegar a la clase media. La chica de cabello carmesí de otro mundo continuó, haciendo que todos abrieran los ojos con asombro. De hecho, mi Issei trabaja como héroe. Lleva meses siéndolo y recientemente ascendió a la clase S. ¿En serio? Preguntó el otro Issei con incredulidad. Espera, ¿eso significa que ya es un demonio de clase media? Todos, algo viene. Rías estaba a punto de responder cuando Barakiel gritó de repente. Todas las miradas se dirigieron al portal, en alerta máxima, pero se abrieron de par en par, aliviadas y preocupadas, cuando varias figuras sombrías, que luego revelaron ser los ángeles caídos de la unidad de reconocimiento, entraron a trompicones en rápida sucesión. Muchos apenas se mantenían en pie y tuvieron que apoyarse en otros para salir apresuradamente del portal. Varios estaban visiblemente heridos y sus ropas estaban manchadas de sangre. Shema-Sai-sama. Gritó uno de ellos. Shema-Sai se abalanzó. Aden. El ángel caído llamado Aden emergió a continuación, con un ojo cerrado por la hinchazón y una profunda herida que le recorría el rostro. Tenía un brazo alrededor de otro ángel caído, que parecía apenas consciente mientras lo ayudaban a salir. Asia-san, llamó Barakiel, y Asia inmediatamente usó su curación crepuscular en los ángeles caídos más heridos, que yacían a una distancia segura de la puerta. Akeno, Benemune y Rosueise también se unieron para ayudar, dejando que Shema-Sai corriera hacia el ángel caído Aden y lo agarrara por los hombros. Aden, ¿qué diablos pasó? Monstruos. Nos atacaron, señor. Respondió Aden apretando los dientes. Eran muchísimos. Creí que estábamos perdidos y... Todos, prepárense. Algunos vienen justo detrás de nosotros. Gritó uno de los ángeles caídos que emergió último, alarmando a todo el grupo, que dirigió la mirada hacia la puerta. No te preocupes. Todavía no pueden salir de la puerta, dijo Rías rápidamente mientras corría hacia él. La puerta misma no lo permitirá. ¿Dónde está Issei? ¿Estaba contigo? Aden se quedó paralizado a medio paso, mirándola con los ojos muy abiertos. Espera. Ese tipo era Issei Yudou. Sí, lo es, dijo Azazel con brusquedad. ¿Dónde está, Aden? Aden tragó saliva mientras Barakiel ayudaba a depositar al ángel caído herido en sus brazos. Se quedó para contener a los monstruos tras derrotar a su líder. Nos dijo que corriéramos lo más rápido posible hacia la puerta. También hizo que lobo de sombra nos guiara de vuelta. Antes de que nadie pudiera responder, la puerta comenzó a latir con fuerza. El maná a su alrededor se disparó, su superficie onduló mientras una energía inestable se expandía en ondas erráticas. Rías abrió los ojos de par en par, sorprendida. No necesitaba decirlo, ni nadie necesitaba que lo hiciera. Habiendo visto lo ocurrido ese mismo día con la puerta que había aparecido en Quo, sabían exactamente lo que estaba a punto de ocurrir. Todos. Prepárense. Ordenó Sir Sech con firmeza mientras avanzaba con Grayfia. Hubo un breve momento de silencio, antes de que una figura corpulenta emergiera de la puerta, imponente sobre todos los presentes.
Su cuerpo era enorme y brutal, con músculos apretujados bajo una piel áspera y roja, marcada con pinturas de guerra verdes. Un hacha de guerra brutal y toscamente forjada estaba aferrada en sus manos, un arma casi tan grande como algunos de los que la enfrentaban. «Ya están aquí», gritó Aden presa del pánico mientras el orco emitía un rugido atronador al emerger del portal y arremetía de inmediato. Todos reaccionaron a la vez, pero antes de que un solo hechizo pudiera completarse o un arma pudiera alzarse, un destello rojo atravesó el aire. Una espada carmesí, que crepitaba con relámpagos, salió disparada de la puerta, impactando al orco de lleno en la espalda y atravesando su enorme cuerpo para emerger de su pecho en un chorro de sangre. El orco murió instantáneamente al ser forzado hacia adelante. Su carga se interrumpió al aflojarse sus extremidades, mientras la espada carmesí lo mantenía en su lugar. Detrás de ella, la puerta estalló con una oleada de energía, antes de comenzar a colapsar hacia adentro. Justo antes de que se cerrara por completo y desapareciera, Issei apareció junto al cadáver del orco en una llamarada. El fuego le lamió los hombros y los bordes de su abrigo rojo al detenerse derrapando. Sus ojos brillaron de un rojo intenso al extender una mano para sujetar la empuñadura de su espada. Con un solo movimiento suave, la liberó de un tirón, dejando al orco muerto desplomarse a sus pies en un charco de su propia sangre. Nombre: Issei Yudou. Raza: Diablo reencarnado / dragón. Clase: Nivel 55 juramentado de dragón / nivel 50 monarca de las sombras. Caballos de fuerza: 32, 561, 32, 561. MP atributo actual: dracónico / demoníaco. 15, 324, 15, 324. Calibre del enlace: 130, 130. Título: Campeón de los dragones. Fuerza: 336. Vitalidad: 260. Inteligencia: 303. Destreza: 265. Percepción: 260. Carisma: 236. Habilidades de clase únicas: Imbuir fuego, LV3, imbuir relámpago, LV2, imbuir agua, LV2, extracción de sombras, LV2, extracción de sombras cambio de forma, almacenamiento de sombras, LV1, karma, LV1, intercambio de sombras, LV1, dominio del monarca, LV1. Habilidades activas: duplicar, LV4, transferir, LV4, penetrar, LV4, correr, nivel máximo, corte vital, LV1, observar, max, manos del gobernante, LV1, cambio de fénix, LV2. Hechizos activos: bolas de fuego, LV4, afectado por el pacto del dragón de fuego, cortafuegos, LV4, afectado por el pacto del dragón de fuego, golpe de relámpago, LV2, afectado por el pacto del dragón de rayo, explosión de agua, LV2, afectado por el pacto del dragón de agua, escudo de tierra, LV1. Pactos actuales: Hydraig Goch, fuego, pacto LV3, Chaos Karma Dragón Tiamat, fuego, pacto LV1, Rasei, rayo, pacto LV1, Inkbild Leviathan, agua, pacto LV4, Midgard Storm, agua veneno, pacto LV1. Sombras actuales: 535/660, Lobos 29, Panteras 18, Soldados de las Sombras 118, Elementales de las Sombras 27, Magos 34, Elfos de las Sombras 42, Ángeles Caídos 13, Demonios 15, Orcos 69, Hormigas Soldado 170. Sombras de élite: Asterius, caballero de élite, Vulcan, caballero de élite, Tempest, caballero de élite, Licaón, caballero de élite, Torah, caballero de élite, Blade, caballero de élite, Gladio, caballero de élite, Glacia, caballero de élite, Catea, caballero de élite, Aegis, caballero de élite, Bahamut, caballero de élite. Objetos exclusivos: equipo potenciado, LV5, espada de Razan, Max, conjunto de armadura demonio de alto rango LV1, despertar de Kamish, LV.
Ascalón R1 reparado, LV40, bastón de la avaricia, entregado a Glacia, hilo de Ariadna, trono carmesí, Max espada larga del rey demonio, dagas del rey demonio, Max entregado a espada, conjunto de joyas rey demonio. Pociones. Pociones curativas X15, pociones de maná X15, pociones curativas superiores X10, pociones de maná superiores X10, pociones milagrosas X3, elixir de vida X6. Oro. 92.231.645, G. Ultimate. Equilibrio rompedor de dragón galés equipo mejorado malla de escamas carmesí, LV2 afectado por el pacto, vínculo de almas, LV1, vínculo de almas completo, dragón de dragones. Finalizador. Furia del dragón de fuego, malla de escamas carmesí, llamarada gemela, enlace de almas promoción de alfil, martillo y yunque, enlace de almas promoción de torre, asalto dracónico, enlace de almas promoción de caballero, condenación del dragón, enlace de almas promoción de reina. Sigilos de la torre de la ascensión. Sigilo del comandante de las sombras Sigirs, incompleto, sigilo del oso de hielo de las sombras Tanque, incompleto, sigilo del wyvern de las sombras Kaisel, incompleto. Fin del capítulo 52.